Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares como todos los domingos a esta misma hora, en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona. Hoy nos honra con su presencia un abogado de los tribunales de la República, un hombre que se ha destacado en nuestro país en muchas áreas, en muchos aspectos. Es un gran ciudadano de nuestro país. Con él vamos a conversar sobre el acontecer político, económico y social de República Dominicana. Pero antes queremos nosotros felicitar al Banco Popular Dominicano, a INTEC y al Ministerio de Industria y Comercio por un acuerdo que han llegado para beneficiar a distintos sectores de nuestro país. El Ministerio de Industria y Comercio, MIPYME, el Banco Popular Dominicano y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, firmaron un acuerdo interinstitucional para impulsar el desarrollo de la economía, en este caso llamada naranja, o economía de las industrias creativas y culturales a nivel nacional. El objetivo de esta colaboración interinstitucional se basa en el interés de las partes en fortalecer el sector y generar valor agregado a la economía nacional, para lo cual se ejecutarán iniciativas que visibilizarán la potencia económica de estos sectores. Queremos nosotros hacer algunos comentarios sobre otros aspectos. Aquí hay en el país 3 pandemias o varias pandemias que realmente la gente lo critica, la gente lo conoce, la gente se ha cansado de hablar. Está la pandemia sanitaria que todos conocemos, pero hay otras pandemias que yo creo que nadie puede negar de que existen, como son la pandemia de los motoristas. ¿Qué desorden hay en el tránsito con los motoristas? ¿Cuántas desgracias, cuántos muertos anualmente, cuántos accidentes automovilísticos por la irresponsabilidad de una gran parte, no todos, no nos gusta generalizar, por la irresponsabilidad de una gran parte de los motoristas de República Dominicana? Creo que es el país donde el mayor desorden lo generan los motoristas. Pero hay otra pandemia: los vehículos pesados. Qué bárbaros son los vehículos pesados. No creen en leyes ni en nadie, simplemente en el guía para coger por la vía que no le corresponde, que debe ser la derecha. Sin embargo, ellos van en el centro, van a la izquierda, porque son los dueños de las vías públicas en nuestro país. ¿Hasta cuándo, señores de tránsito, tendremos que soportar todo esto? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos accidentes automovilísticos provocan los motoristas? No todos, los irresponsables y los vehículos pesados. Ellos se creen los dueños del país, los dueños de las carreteras, de las calles, de las avenidas, y se olvidan que ellos son parte del pueblo dominicano. No hace mucho a mí se me chocó por detrás un camión sin licencia, sin seguro. Y eso no puede seguir sucediendo en República Dominicana. No puede seguir pasando en República Dominicana, señores, porque eso va a ahuyentar, aunque usted no lo crea, el turismo de nuestro país, de lo que prácticamente vivimos del turismo. Pero hay otra pandemia que debo comentar, y es la pandemia de algunos policías. La palabra la policía, yo creo que sí, la policía hay que reformarla, hay que reformarla, hay que reformarla y hacerle ver a los miembros de la Policía Nacional que el revólver que llevan en su cintura no se lo da nadie, sino el pueblo dominicano. ¿Por qué tener que alar el revólver para asesinar a personas indefensas? Lo que pasó en Villa Altagracia, lo que pasó en Baní con el coronel aquel, pero más aún, lo que pasó hace unos días, creo que el sábado o el domingo, con una arquitecta, hija de un gran amigo mío. Un cabo de la policía la asesinó vulgar y cobardemente. Soy amigo del padre
de esa persona que fue asesinada, José Rosado. No pude asistir a la funeraria, pero sí lo llamé antes de ayer, hablé con él. Qué pena me dio. Me dio un nudo en la garganta cuando lo escuché a él llorando. Esto no puede continuar. Alguien, llámese como se llame, pero creo que el presidente de la República está en eso. Hay que ponerle coto a esto. La policía deben saber que el revólver se lo da el pueblo y el sueldo se lo paga el pueblo. No se lo paga el jefe de la policía. No se lo paga ni siquiera el propio presidente de la República. Ningún ministerio le paga. Le paga el pueblo dominicano con sus impuestos. ¿Por qué querer asesinar al pueblo? ¿Por qué querer seguir matando a los dominicanos? Porque tiene un revólver. Entonces hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Esto no puede continuar. Ver las madres llorando desesperadamente cuando un policía le asesina a su hijo. En este caso, los familiares de la arquitecta, hija de José Rosado, están inconsolados. Una mujer preparada que valía más ella sola que la mayoría de los miembros de la Policía Nacional. Que la mayoría de los miembros de la Policía Nacional, lo digo con responsabilidad, porque muchos van ahí a buscar un revólver y a buscar la forma de buscársela también, aparte del sueldo que le pagamos nosotros, que le pague el pueblo. El infeliz hijo de Guachupita, Gualey, Los Guandules, todos esos barrios, como el empresario, le pagamos el sueldo a esos policías para que nos cuiden, no para que nos asesinen. Yo le tengo terror a la policía y lo digo porque yo no sé cuál es el bueno y cuál es el malo. Yo no sé cuál es el bueno, cuál es el malo. No me gusta generalizar, pero para mí es una manzana podrida la Policía Nacional. Yo creo, bueno, tenemos un presidente que no va a ser causa común con estas personas. Y yo creo que el presidente lo ha dicho ya. Aquí en este país se acabaron las vacas sagradas. Vamos a ver si el presidente, eso que dijo, también lo va a aplicar en la Policía Nacional. No se dice lo mismo de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, solamente de la Policía Nacional. Esto tiene que terminar, porque de lo contrario, esto que hace la policía podía degenerar en que el pueblo un día se subleve y se haga justicia con sus propias manos. Como pasó en el 65 con aquella policía abusiva, criminal que teníamos. Esto no puede continuar. De manera que hacemos este comentario indignado, como nunca lo habíamos hecho. Pero ese crimen de esa arquitecta, hija de un gran amigo mío, José Rosado, no debe quedar. No debe quedar en el vacío. Estoy indignado, porque lo único que puedo hacer es decir algo por este micrófono. Nunca me ha gustado generalizar, pero voy a decir que la Policía Nacional, entre un 50 a un 75%, no deben estar ahí. No deben estar ahí. Lo digo con responsabilidad. Lamento mucho tener que hablar así, pero ellos son los culpables. Hay una cárcel por ahí, creo que en Mano Guayabo, que a los policías que matan, los mandan allí, que es como si estuvieran en su casa. Para eso está la Victoria, para eso está el Najayo, no el sistema que tienen de mandarlo allí a un lugar donde mandan los militares. El que mató tiene que ir a una cárcel, no a un lugar donde esté jugando. Por eso me siento indignado. Me siento indignado y creo que el presidente de la República, el gobierno en sentido general, tienen que actuar con la mayor, no prudencia, sino velocidad para no seguir viendo estos asesinatos. Mató dos, ese bárbaro, a la madre y a la hija que llevaba en su vientre. Y se salvó la niña, la hija, de milagros. Y vimos desde el primer momento cómo la policía quería apañar el caso, como de que no, que ella fue la culpable, que ella, por Dios, como fueron culpables los evangélicos de Villa Altagracia. Pausamos, amigos.
Iniciamos, amigos, El Pueblo Cuestiona, con la honradora presencia del doctor Zacarías Payano, quien es además un deportista, es un promotor de béisbol. Él es un hombre que se ha dedicado a cosas buenas, como es el caso de educar, de orientar a la juventud para que practiquen algún deporte, y él se ha inclinado por el béisbol. Es decir, que estamos en presencia de un dominicano con varias cosas, con muchas condiciones. Quisiéramos primero, doctor Zacarías Payano, que usted nos hablara de lo que usted conoce, igual o más que mucha gente en nuestro país, la justicia dominicana. ¿Cómo usted vislumbra el caso de la justicia dominicana? Bueno, habría que analizarlo desde hace unos años para acá. Díganos, en el caso de la Procuraduría, en el caso, bueno, que todo el mundo, pues, desde que el presidente de la República designó a doña Miriam Germán como Procuradora General, y a Jenny Berenice y a Camacho, pues todo el mundo, pues, ha estado, pues, felicitando al presidente por esa decisión. Yo creo hasta ahora que han estado haciendo un gran trabajo. Las cárceles están preñadas de presos que ellos han logrado llevar a los tribunales por su conducta durante gobiernos pasados. ¿Usted qué opina? Gracias, Hercilio, contento de estar en el programa, un privilegio para mí. En su programa. Claro que sí, comparecer a este programa que es una institución en el país. Sí, pero déjeme decir algo, y lo voy a decir públicamente. Tengo unos 60 reconocimientos, y el primer reconocimiento me lo dio el Ayuntamiento del Distrito Nacional, siendo el regidor del ayuntamiento. Era Johnny Ventura, alcalde o síndico del Distrito Nacional. El primer reconocimiento para el Pueblo Cuestiona lo propició él como regidor del Distrito Nacional. Esa es la historia inédita. Tú sabes que honrar honra, y quien verdaderamente se honró con ese reconocimiento fue la sala capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional, que a la sazón era el Distrito Nacional completo todavía. Sí, que la gente no se había mutilado. La gente no sabe. El Gran Santo Domingo. La gente no sabe, sí, que el Distrito Nacional tiene 93 o 94 kilómetros cuadrados. Sí. Pero la provincia de Santo Domingo tiene más de 400 kilómetros cuadrados. Así es. Así es. Con tres municipios. Así es. Con tres municipios: Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste. Es decir, que en ese momento ustedes tenían una carga muy pesada. Claro que sí. Igual que los síndicos. Sí. Pasando a contestar tu pregunta, Ercilio, con mucho gusto. La justicia no va a ser independiente hasta que no tenga un presupuesto independiente. Eso, hablar de justicia independiente, cuando el presupuesto lo asigna el Poder Ejecutivo a través del Congreso Nacional, no se puede aplicar en la práctica. El presidente habló de que iba a haber una justicia independiente, pero más bien un ministerio público. La cabeza del ministerio público es la que es independiente, porque la procuradora no pertenece a ningún partido político, pero es nombrada por el Poder Ejecutivo. Entonces, pero tampoco Jenny Berenice. Ella tiene carrera en la administración del Ministerio Público. Vino de Santiago, luego vino al distrito, y luego fue promovida a la Corte de Apelación, y ahora está en el Departamento de Persecución de la Corrupción. No hacemos nada con nombrar en la cúpula una persona independiente si no le damos las herramientas, los medios, las facilidades para que pueda hacer su trabajo, que es lo que está ocurriendo en este momento. Y los niveles medios del Ministerio Público no son independientes, pertenecen al partido que hace un año que se fue del poder. Yo entiendo que los resultados lo veremos en los próximos años, no en el sentido inmediato, porque los cambios no se logran de la noche a la mañana, los cambios son paulatinos, y se está tratando de modificar la Constitución para reformar la integración del Consejo de la Magistratura, porque todos sabemos que los jueces son nombrados por su vinculación política. La Suprema Corte de Justicia, tú bien sabes, que fue integrada en su cima por gente vinculada al partido anterior. Eso ha traído grandes enfrentamientos. Inclusive ahora el Tribunal Constitucional
acaba de hacer algo inaudito que no se conocía en la República Dominicana, que fue revocar el traslado de un juez de Suprema, que la Suprema Corte, presidida por un político, trasladó a un juez en contra de las reglas. Él recurrió al Tribunal Constitucional y ese traslado fue revocado. Pero ya anteriormente se habían visto otros enfrentamientos con otros jueces por el manejo inadecuado que se está dando en el sistema de justicia, precisamente por su origen político. Hasta que aquí la política no sea sacada en la integración de los tribunales más importantes del país, no tendremos justicia independiente. Pero es que el presidente, te digo, el presidente de la Suprema Corte, ¿es político? Pero claro que sí, Mario Emilio. Mario Emilio. Sí, nuestro amigo. Es que cuando yo hablo de Mario Emilio y Ercilio es la misma cosa prácticamente, porque somos hermanos los tres. Entonces, Ercilio Veloz Burgos, este señor pertenecía al comité central del partido anterior, sí, y estaba en un cargo público en el Palacio y no estaba en el sistema judicial, habiendo muchísimos jueces de carrera con capacidad que nadie le puede señalar vinculación política, que podían ocupar la presidencia de la Suprema Corte. Sin embargo, fue traído un político a integrar la cúpula de este tribunal el tercer poder del Estado. Y en la democracia debería ser el primero, porque ¿cuál es el ideal de justicia? Entregarle a cada quien. No digo darle, porque darle no se oye bien. Entregarle a cada quien lo que le corresponde en un tiempo correcto, en un tiempo justo. Y en la justicia, en el caso nuestro, ocurre todo lo contrario. Los procesos judiciales son interminables. Cuando tú vas a la justicia con un proceso judicial, tú tienes que olvidarte de eso, a ver en qué momento eso se va a resolver. Y básicamente, por lo que te estoy diciendo, una composición política de la cúpula de la justicia crea esas situaciones de conflicto a lo interno del más alto tribunal del país, que se refleja en los demás estamentos del sistema. Y es fácil judicial estructurar una justicia que sus miembros no tengan simpatía por algún partido político. Silvio, pero una cosa es yo tener simpatía, que cada quien puede tenerla, pero otra cosa es yo militar en un partido político y yo desempeñar una posición de importancia en un partido político. Este señor había sido director del Indotel, había sido director del CIRD y era viceministro de la presidencia y miembro del comité central de ese partido. Y lo escogen el presidente de turno, que era el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura en virtud de la Constitución. Entonces, no, este es el hombre que yo necesito aquí para que proteja mis intereses. Y ha hecho un desorden en el sistema judicial. Tú has visto que ha sido sometido a la justicia por el Colegio de Abogados, por muchísimos jueces, por la situación dictatorial en que se está manejando en el sistema judicial del país. Bueno, realmente usted sabe lo que está diciendo. Yo conozco muy poco de la justicia, simplemente lo que se publica, lo que escucho de otras personas. No soy abogado, pero usted que dice eso es porque a lo mejor tiene datos concretos, fidedignos, que le permiten pues hablar con esa seguridad de que la Suprema pues lo que reina es la política. Tú lo has dicho, eso es lo que uno vive a cada día. Los jueces porque no pueden hablar, pero si los jueces pudieran hablar, la mayoría están descontentos con el manejo que se está dando desde... La mayoría de los jueces. Claro que sí, lo que pasa es que los jueces hablan por sentencia y tienen que quedarse callados, pero en la justicia, desde la cúpula se está viviendo es en una Pero dictadura. ¿reciben entonces los jueces órdenes del presidente de la Suprema Corte? Yo no sé si reciben o no reciben. Yo lo que sé es que la mayoría están descontentos, no están satisfechos, no están conformes de la manera en cómo él está manejando el sistema judicial del país. Tú eres una persona bien informada, de los mejores informados del país, y tú ves que a cada día aparece un conflicto. Jueces, inclusive un vicepresidente de Suprema, enfrentó al presidente de la Suprema por el problema del manejo de los tribunales laborales.
Y un miembro del Consejo del Poder Judicial también lo sometió. Y el Colegio de Abogados, qué sé yo cuántas querellas ha presentado pidiendo que se persiga, que se interpele al presidente de la Suprema Corte de Justicia por el manejo que está dando a la justicia como si fuera un comité de base, como si fuera un comité intermedio de su partido. ¿Quién nombra al presidente de la Suprema Corte? O el Consejo del Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura, que lo preside el presidente. Y entonces los presidentes tradicionalmente han puesto a sus seguidores, a sus incondicionales, a sus aliados. ¿Vislumbra usted la posibilidad de que el presidente de la República, licenciado Luis Abinader, pues en el Consejo, pues opte por cambiar al presidente de la Suprema Corte? Debería haberlo hecho desde hace mucho tiempo. Cuando se reunieron para integrar el Tribunal Electoral, que yo entiendo que no tiene sentido, el Tribunal Superior Electoral no tiene sentido en este país. Yo quiero que tú me digas qué hacen ellos en las épocas donde no hay elecciones. Nada, absolutamente nada. Pero aquí se vive burocratizando más el sistema cada día y por eso el presupuesto nacional, en vez de ir a inversiones, lo que ve a sueldos y salarios, a gastos de representación y a viáticos. Pero él tuvo la oportunidad de hacerlo, no lo hizo, pero entiendo que él tiene la facultad de convocar al Consejo de la Magistratura y hacer los cambios que él entienda. ¿Piensa usted, esta es una pregunta para que usted me la conteste, si puede, ¿no?, que el presidente de la República, Luis Abinader, pudiera estar interesado en cambiar el presidente de la Suprema? Yo entiendo que si estuviera interesado ya lo hubiese hecho. Tal vez no quiere crear una situación un tanto anormal en el país, porque eso sería darle armas a los contrarios para que comiencen a criticarlos. Y no creo que a él le convendría seguirse abriendo nuevos frentes, sobre todo con todas las situaciones que está viviendo, que inclusive están afectando su misma integridad moral con el asunto de unos papeles que han aparecido por ahí por Panamá. Y no creo que a él le convendría políticamente proceder a destituirlo, a cambiarlo, porque sería echarse más problemas de lo que tiene encima. Que yo he escuchado a varias personas hablar sobre eso, pero realmente como que no hay mucha fuerza moral como para atacar al presidente en ese aspecto, porque casi no caben en las cárceles los presos por corrupción del gobierno pasado. Yo no sé quién para decir que son culpables, que no son culpables, solo la justicia sabrá o sabe si son o no son. Pero si son, lo que sí yo sé que son casi en su totalidad miembros de la oposición en este caso. Claro, funcionarios cimeros y familiares cercanos del anterior presidente. Y en un país tan pequeño como el nuestro, donde todos nos conocemos, aquí todo el mundo sabe de dónde sale el más mínimo centavo que maneja cada quien. Y toda esta gente que salió del poder no puede justificar bajo ninguna circunstancia la gran fortuna que tiene. No heredaron, no se sacaron la loto, no consiguieron una botija detrás del patio de su casa, de los abuelos, nada de eso. Naturalmente, al ser la figura más importante del país y aparecer en esta relación de personalidades del mundo con una compañía offshore, es normal que la oposición quiera cargar y quiera capitalizar esta situación, pero yo no creo que el presidente tenga nada oscuro en ese sentido. Él ha sido transparente, ha dicho que paga sus impuestos. Cómo funcionaba esa compañía offshore, que es una compañía familiar. Él no la ocultó, la declaró. Claro. O sea que nada de eso, pero si tú le sumas a eso las quejas de los miembros del partido oficial por nombramientos, el proyecto de reforma fiscal, la ley de extinción de dominio,
el mismo problema de la reforma policial, el ataque a la delincuencia que ha sido sin temor a equivocación, porque no podemos querer tapar el sol con un dedo, ha sido un punto débil del gobierno, porque a más de un año el asunto de la delincuencia sigue igual o peor. Y se supone que cuando tú vas al poder, tú tienes un plan de gobierno que tú lo vas a implementar cuando llegas. No es a ver si pego. No, no, no. Ya él tenía estudiado lo que iba a implementar. Entonces, yo entiendo que en los países medianamente organizados, cuando el policía sale de servicio, deja el arma en el cuartel. No se supone que un policía que no esté en servicio deba andar con el arma, como ocurrió con el cabo que tú señalabas, que lamentablemente mató a la arquitecta que estaba embarazada. Sí, eso es verdad, pero realmente es una herencia trujillista. De hecho, los generales hay que hacerle el saludo y todas esas Pero eso cosas. es una excusa, Mario Emilio. ¿Qué tiempo hace que Ercilio? Tengo a Mario Emilio en la memoria. Saludos No para él. No Saludos para él. Que somos hermanos, Mario. Claro que sí. Eso es una excusa. ¿Qué tiempo hace que desapareció Trujillo ya? ¿Y cuántos presidentes democráticos hemos tenido? Y sigue el mismo caso. Porque yo entiendo que todavía el trujillismo está presente en la misma presidencia de la República, porque el presidente es para todo, y si él quisiera institucionalizar el país como debe ser, dejara que cada ministro hiciera su trabajo y él no apareciera todos los días en los medios de comunicación, eso es trujillismo. Bueno, Trujillo no aparecía todos los días hablando. Ok, pero haciendo, todo lo hacía él. Por orden, ahora aquí van a inaugurar un camino vecinal por orden del presidente. Pero por Dios. Bueno, pero ¿y por orden de quién va a ser entonces? Pero no es por orden. Es que no es que yo desempeño una función y debo cumplir con mi deber. No dije que el presidente me autorizó para que yo diera el primer Picasso. No, señor, eso es trujillismo. Bien, pausamos, amigos, por unos cuantos segundos para cumplir con nuestros compromisos comerciales y luego volver con nuestro invitado especial, que lo es el doctor Zacarías Payano, un destacado dirigente deportista en nuestro país, el promotor de deporte, tiene su propia escuela, tengo entendido. Pausamos por unos cuantos segundos. Zacarías Payano, si usted tuviera que emitir una opinión sobre la prensa nacional, radio, televisión, prensa escrita y ahora también redes sociales, ¿qué usted diría? Yo diría que necesariamente la evaluación que haría es sobresaliente. ¿Por qué? Porque gracias a la prensa, el pueblo dominicano puede ver solucionados muchísimos problemas, los cuales, de no ser así, permanecerían en el baúl del olvido por la ineficiencia que existe en la República Dominicana por parte de los funcionarios públicos de manera tradicional, no solo en este gobierno, sino ya de manera consuetudinaria. Tú hablabas ahorita de que hay una serie de gente presa por corrupción del gobierno pasado, pero no fue la justicia que emprendió esas investigaciones. Fueron programas de televisión especializados en investigación periodística que dieron la voz de alerta, presentaron las evidencias y a partir de ahí el Ministerio Público se montó en esa ola, porque inclusive en la medida de coerción se dice que, tomando en consideración las informaciones que habían sido difundidas en un programa de televisión, ellos iniciaron la investigación y dio al traste con lo que ya tú señalas y que toda la opinión pública conoce. Cada vez que hay una deficiencia notoria, un acto de corrupción evidente en una entidad pública, que en este mismo gobierno ya han sido sustituidos funcionarios por eventos reñidos contra la ley, tiene una participación de principalía la prensa dominicana. Cada vez que hay un problema comunitario, que los funcionarios se hacen de la vista gorda, que hay un poste de luz cayéndose, que hay un hoyo grandísimo en una avenida principal que puede provocar un accidente catastrófico, ahí está la prensa denunciándolo. Y a los 2 o 3 días entonces se resuelve. De no ser así,
el país estuviera en peor situación de la que está. Ahora bien, yo quisiera que no abusáramos de ese derecho a expresar lo que cada quien tiene. Como hacen algunos, ¿eh? Claro, como hacen algunos comunicadores, que no creo que sean comunicadores, tal vez son enganchados. Porque ¿cuál es el fin de los medios de comunicación? Educar, Orientar, educar. motivar, entretener, no es ofender. A la postre defender al pueblo dominicano. Claro, entonces aquí hemos llegado al extremo ya de que estamos abusando de la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Y esa gran democracia que tenemos la estamos convirtiendo en libertinaje. Bueno, realmente yo comparto su opinión con respecto, y no solamente eso, hay personas en nuestro país que ellos mismos se cierran las puertas de los medios de comunicación, porque uno lo lleva o lo trae, en el caso mío y todos los programas que existen, y sí realmente abusan de la confianza que le dan. Dicen cosas que ningún periódico se lo publica. Entonces, si usted tiene la oportunidad de ir a un programa de televisión, usted debe ser lo más mesurado posible, lo más respetuoso posible con la teleaudiencia fundamentalmente, y por ende con el mismo medio, porque el medio, si ve que usted lo que viene a lanzar todos los ataques y la calumnia a todo el mundo, porque para algunas personas no hay nadie serio, no todo el mundo es ladrón, es un tal, un cual, entonces, no sé, ¿usted comparte esa idea, ese comentario nuestro de que gente abusa de la prensa también? Claro que sí, la gente abusa. Usted no puede estar jugando con la moral de nadie, porque fulano me dijo. Usted tiene que tener las pruebas de lo que usted alega. Hay muchas personas que han sido llevadas a los tribunales por difamación e injuria, y eso implica también encauzar al productor del medio y al medio. Claro. O sea, ponen en situaciones embarazosas a los productores y a las instituciones de comunicación del país. Yo creo que esto ha dado en el clavo, debemos ser moderados, podemos decir las cosas, ejercer ese derecho. Nuestro idioma es tan rico. Claro, el tan idioma rico. de Cervantes, el idioma de Andrés Bello, claro. El idioma de Antonio de Nebrija, que tiene una sinonimia extremadamente abundante. Vamos a utilizarla adecuadamente, porque el principal fin de los medios de comunicación es educar. Claro. Y cuando tú te expresas en términos inadecuados, en un lenguaje soez, en un lenguaje vulgar, tú estás haciendo la antítesis de lo que deben ser los medios de comunicación. Bien, vamos ahora al caso de los Estados Unidos, porque está sobre el tapete. Hay un nuevo gobierno, bueno, lleva varios meses ya el presidente Biden, y vemos que tiene en estos momentos una papa caliente, como es el caso de los centroamericanos que quieren viajar a Estados Unidos, sobre todo haitianos y de otras nacionalidades, y tiene al gobierno de los Estados Unidos, como dice el pueblo, al brinco de la pulga, sí, en estos momentos, porque la prensa, pues, haciendo uso de su derecho, porque esa es su labor, lo ha difundido a todo el mundo. Para usted, ¿qué representa eso? Yo creo que es un gran reto que tiene el presidente Biden. Ya se juramentó el 20 de enero de este año, ya lleva prácticamente 10 meses casi ejerciendo el poder, y el anterior presidente republicano le dejó el rancho ardiendo. Ha tenido que enfrentar la situación internacional del retiro de las tropas de Afganistán y el flujo masivo de ciudadanos de Centroamérica y ahora de Haití, que era algo que no se había visto en los últimos tiempos. Bueno, nunca se había visto ese mar
Sí, seres humanos, sobre todo de haitianos. sobre todo de haitianos. Los haitianos emigran después de los terremotos, después del magnicidio, que vieron que su situación se agravó y la gente busca la manera de salir a ver si consigue mejores condiciones de vida. Entiendo que el presidente está manejando el tema con humanidad. La imagen esa de unos caballos arriando a algunos haitianos no cayó bien en el mundo, como es normal. Ha sido lo más criticado. Son seres humanos. El presidente inmediatamente compareció a los medios de comunicación y dijo que bajo ninguna circunstancia eso se iba a permitir y que se iban a respetar los derechos humanos. Sin embargo, hizo lo que tenía que hacer. Inmediatamente contrataron vuelos y esas personas fueron repatriadas a sus lugares de origen. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un país de leyes y allí las leyes tienen que cumplirse. Si usted llegó con visa, usted va a entrar. Si usted pide un asilo político y lo puede justificar, no por una idea que usted tiene de un delirio de persecución que en verdad no existe, entonces a usted le van a negar el asilo político. O sea, yo entiendo que él está manejando el tema de la inmigración masiva de manera correcta y tú, que eres una persona bien informada, te has dado cuenta, viviste mucho tiempo en los Estados Unidos y sabes cómo las cosas funcionan allí. El Departamento de Inmigración, el Departamento de Aduana, esa gente no juega. Tuviste que ya el puente del Río del Paso ya lo desalojaron, ya no queda un solo inmigrante allí. Y se ha comunicado con Guatemala, Centroamérica, Honduras y México para que no dejen que los inmigrantes pasen por sus territorios, y eso se está logrando, porque hay que permitir una inmigración pero ordenada, porque de la única manera que los pueblos se desarrollan y echan para adelante es respetando sus leyes. Hay un caso que yo quiero que usted me hable de una manera clara, precisa, concisa. Caso dominico-haitiano. ¿Qué nos espera a los dominicanos con el caso haitiano? No hay un país en el mundo, como decía don Pedro Mir, que haya ayudado más a Haití que República Dominicana. No lo hay. De las 197 naciones registradas en las Naciones Unidas, tengo entendido, el primero es República Dominicana en ayudar a Haití cuantas veces, no solamente cuando hay una catástrofe, sino permanentemente. ¿Usted qué opina? ¿Cuál es el futuro que usted vislumbra entre Haití y República Dominicana, o en República Dominicana con respecto a lo que tenemos ahí como vecino, Haití? Que no son culpables los haitianos de su desgracia. Claro que no. Es la oligarquía que robó, que mató, que emigró, los responsables de la situación económica, política y social que vive el hermano pueblo haitiano. Ese es un pueblo que tiene una historia luminosa, tiene una historia brillante. Se independiza en el 1804. Claro. Y se revela. Y de ahí para acá parece que lo han anestesiado, porque no se ha rebelado en contra de sus opresores. Como tú muy bien señalas, la oligarquía es la que tiene ese país sumido en la pobreza. Pero ese pueblo ha sabido levantarse contra una potencia, contra Napoleón, y se independizó. Le ganó a Napoleón. Entonces, ¿cómo no lo va a hacer en contra de esa oligarquía que lo tiene subyugado? Pero la República Dominicana y Haití están condenados a vivir unidos de manera tradicional, porque el destino así lo quiso. Pero no fusionado. No fusionado bajo ninguna circunstancia. Ellos allá y nosotros aquí. Si Haití hoy día no está en una situación peor, es porque la República Dominicana ha ido en su auxilio. Todo lo que se come en Haití se produce en República Dominicana y es llevado allá. Esos mercados binacionales que se celebran 2 veces a la semana son una válvula de escape para acabar con el hambre y con la miseria. Tuviste cuando hubo el problema ahora que el gobierno dominicano permitió el trasiego de combustible y de alimentos para apoyar a ese pueblo. Pero como planteó el presidente en la ONU, eso no es un problema dominicano exclusivo, debe ser un problema internacional. La comunidad internacional, las potencias que tienen intereses en la isla, en la media isla que ocupa Haití, de la isla Hispaniola,
Entiéndase, Estados Unidos, Francia, Canadá deben ir en auxilio de ese pueblo y no dejárselo solo a la República Dominicana, porque yo quiero que se sepa que nosotros estamos siendo víctimas de una invasión masiva, pacífica de haitianos. Y a eso hay que ponerle coto. No es posible que la mayoría de las parturientas en los hospitales públicos sean haitianas. Y esa gente nace y se queda en el país. Y esa población va aumentando. Y si no controlamos esa inmigración irregular, de momento los síndicos, los regidores, los diputados y hasta los presidentes de aquí serán haitianos. Y lo grave del caso es que ellos no agradecen. Y lo voy a decir con mucha pena. El pueblo haitiano no agradece. Debía tenernos a nosotros, el pueblo haitiano, en bandeja de plata. Cuantas veces pasa algo en Haití, el primero en llegar es República Dominicana. Claro. El primero en llegar. Lo ha demostrado muchas veces, o siempre lo ha demostrado. Sin embargo, ellos nos ven como si fuéramos sus enemigos. Sus enemigos. Y hablan inclusive ellos de fusión, cosa que será un sueño que nunca Pero no es el pueblo en sí. El pueblo entiende que nosotros somos los más solidarios con ellos. Es la misma élite que tú dices que lo tiene subyugado, claro, que le dice que ellos son, la República Dominicana somos los culpables de su desgracia, para mantenernos siempre de punta, claro, siendo falso. Canadá, Estados Unidos, Francia son para mí los responsables en buscar una salida lo antes posible al penoso caso de Haití, a la desgracia de los haitianos, que son tan seres humanos como los franceses, como los norteamericanos, son seres humanos. Sin embargo, solamente se ha utilizado. Se dice que cuando el terremoto, creo que del 10, se habló de una colecta pública de gobiernos, de organizaciones, para ir en ayuda de Haití. Y eso se perdió. Sí. Eso se perdió. La élite se lo repartieron. La élite se lo repartieron. Entonces, eso no puede continuar. Hay que seguirlo denunciando, porque el pueblo haitiano, lamentablemente, no tiene quien lo defienda, a no ser voces como la del presidente de la República, don Luis Abinader, que fue a las Naciones Unidas y llamó a todas las naciones, pero encabezado por el organismo principal, claro, que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o las Naciones Unidas, a que todos vayamos en ayuda de Haití, porque de lo contrario, todos mañana vamos a cargar con lo que pudiera pasar en Haití. Hablo de un levantamiento pagando las consecuencias social. Ya por la inmigración, mira, ya claro, Estados Unidos está pagando las consecuencias. Claro, claro. No, y que pudiera producirse en Haití un estallido social de tal magnitud que no seríamos los dominicanos los primeros en sufrir, sino también otras naciones. Claro, claro. Países vecinos. Países vecinos. Así es. Y el más cercano, después de República Dominicana, es Miami. Así es. Es Miami. Sí. Pero eso no lo piensan muchas gentes en los Estados Unidos, ni en Francia, ni en ningún país piensa eso. Pausamos, amigos, por unos cuantos segundos y para volver con nuestro invitado especial, que lo es el señor doctor, promotor de deporte, como lo es Zacarías Payano. Continuamos, amigos, con El Pueblo Cuestiona, con la honradora presencia del doctor Zacarías Payano, abogado de los tribunales de la República, pero más que eso es un promotor de deporte, tiene una escuela, es un hombre que se ocupa mucho de la juventud y esto hay que agradecérselo a él, porque no todo el mundo pues dedica su tiempo para dedicárselo a la juventud. Fíjese, en el caso de los Estados Unidos en estos momentos hay una oposición feroz al presidente Biden. Sin embargo, no
no son buenos los recuerdos que nos dejó el gobierno del presidente Trump. Para usted, ¿cómo usted ve la situación de los Estados Unidos, el futuro inmediato, a corto y a largo plazo? Bueno, Estados Unidos es la principal potencia económica y militar de la Tierra. Es un país de instituciones. Es un país de leyes. Cuando llega un leyes que se respetan. Que se respetan. Tú lo has dicho. Cuando llega un demócrata y cuando llega un republicano, no hay un desasosiego en la administración pública porque me van a cancelar. Claro. Eso no ocurre allí. No hay problema que el cheque que me llegaba de mi pensión ya no me va a llegar porque ahora los que llegaron van a cambiar todo, como ocurre en nuestros países. O sea que lo que está sucediendo allí, la beligerancia entre republicanos y demócratas, ahora los demócratas dirigen el Ejecutivo, es normal y es propio de las democracias avanzadas, desarrolladas, consolidadas como la democracia de los Estados Unidos. Sí, pero se han producido hechos que ha dejado boca abierta al mundo, como fue lo del 6 de enero. Claro que sí. La toma del Congreso. Claro que sí. Nunca se había visto eso. Voy a tratar ese tema. Recuérdate que la llegada de Trump fue un aborto de la naturaleza. Todas las encuestas daban como ganadora a Hillary Clinton. Las grandes proyecciones de las grandes encuestadoras decían que esa señora ganaba de robo. Sin embargo, ganó Donald Trump, que era una persona que venía a romper con el statu quo, no es un político tradicional, es un empresario un tanto díscolo, y el ser humano es impredecible. Aún en las democracias consolidadas como esa, el ser humano se fanatiza. Entonces hubo un sector importante, el sector blanco de los Estados Unidos, que se fanatizó con Donald Trump con el discurso anti-inmigración. Y recuérdate que él decía que los mexicanos eran delincuentes, eran violadores. Y los hispanos. Y los hispanos, pero sobre todo a los mexicanos. Entonces ese fue su arma principal para consolidarse y mantenerse en el poder. Y esos blancos entendieron que este hombre simpatizaba con ellos. Él planteaba que a Estados Unidos había que organizarlo desde el punto de vista inmigratorio. Y siguió su discurso, logró su reelección, la gente que va al Capitolio y asalta el Capitolio es gente fanatizada. ¿Por qué allí no hubo una matanza? Porque Estados Unidos es una cuna de democracia. Pero si ese asalto ocurre en cualquier otro país que no hubiese sido ese, estuvieran contando los muertos todavía. Sí. O sea que ellos, a pesar de que violaron sus instituciones, violaron sus costumbres, pero mantuvieron el derecho a disentir, el derecho a que cada quien expresara lo que fuera, y evitaron que allí ocurriera una matanza. Bueno, volvemos a República Dominicana, porque realmente los problemas nuestros hay que sacarlo a la luz pública. En el caso realmente de la policía, nosotros hablábamos al inicio del programa, su opinión al respecto de cómo actúa la Policía Nacional, de si usted es partidario de que haya una limpieza en la policía o una reestructuración o que se refunde la Policía Nacional, que se refunda. Es que yo oigo a muchísima gente hablando de este tema y ¿de dónde se nutre la policía? El pueblo. Del pueblo. Entonces, la Policía Nacional es una expresión del pueblo dominicano. ¿Usted cree? Claro que sí. O son chinos, o son rusos,
¿O son suizos los policías de aquí? Pero transforman su forma de pensar cuando llegan allí y se ven con un revólver en la mano. Pero eso mismo pasa con un funcionario que ayer tú lo llamabas y te cogían los teléfonos y ahora tú lo llamas y cambiaron de teléfono a sus propios militantes que lo llevaron. Esa es la esencia del dominicano. Entonces, no es tan simple eso. Para tú cambiar eso, tú vas a tener que importar policía de otro sitio. Con lo que tenemos, tú no vas a poder hacer los cambios. Eso no es verdad. Porque aquí creemos que son cambios cosméticos. Vamos a cambiar la ley, pero si la ley no se aplica, papá, ¿qué tú vas a hacer con modificar la ley si tú no la aplicas? Porque se modificó la reforma de la policía y ¿cuántos generales ha hecho este presidente en violación de la misma ley? Por Dios, vamos a poner cada cosa en su lugar. Yo no creo que él, como presidente, y su equipo, que no creo que estén en la misma página, vayan a lograr modificar la estructura policial en estos 4 años. Eso es una quimera. Fue muy penoso lo que vimos hace 2 o 3 días, de que el 75% de los empresarios no confían en la policía. Y eso es nuevo. No, pero ya nunca se había dado así, en esa forma. Pero eso no es nuevo. Búscate la prensa de 4 o 5 años atrás. Eso lo publican ellos cada cierto tiempo. Y lo publicaron ahora porque el momento es propicio. Pero eso es cíclico. Lo que sí nosotros decimos que la policía tiene que cambiar de alguna forma, porque no se pueden seguir dando casos como el de la arquitecta, como el de como Villa Altagracia, como el coronel que mataron en Baní y otros casos más. Menciono estos casos porque sonaron tanto en la prensa, pero a diario se ven casos de policía mata tal y eso no puede continuar. ¿Cuándo eso va a cambiar? Cuando los que dirigen el país cambien. Cuando los gobernantes cambien, porque los policías son subalternos. Los policías cumplen órdenes. Sí, pero ningún gobernante, y usted me va a excusar, sí, le dice a un policía, asesine esa arquitecta. Ya. Pero tú no viste los policías que mataron a los pastores en Bonao cuando lo llevaron a la cárcel, que lo llevaron sin esposa. Sí. Eso fue en este gobierno. Eso fue en este jefe de policía. Sin embargo, al ex jefe del cuerpo de ayudantes militares del anterior presidente, y a todos ellos lo llevaban con esposa y con cascos protectores. Sí. Y todo el mundo vio eso. ¿Y qué pasó? No, señor. Esto es un asunto que está dañado de arriba abajo. No es con discurso, es con acciones. O sea que usted está muy pesimista. Pesimista no, la realidad. Porque eso no es nuevo. Eso siempre ha sido así. Y yo proyecto que siempre será así. Bueno, el tiempo ha finalizado lamentablemente. Este programa está a su disposición por muchísimas razones. Nos gustaría que usted volviera al programa, porque usted dice cosas que muchos no dicen, tal vez por temor a algo. Y eso realmente no debe ser, porque la prensa debe ser abierta a todo el mundo y los entrevistados naturalmente deben decir lo que sienten, siempre respetando la ley de expresión y difusión del pensamiento y respetando la dignidad humana. Con mucho gusto, pero sé que la lista es larga. Porque nadie... para venir aquí, tú lo sabes. Porque muchas veces nos dejamos llevar del emocionalismo y decimos cosas que realmente no tenemos la seguridad de que eso se cometió. Sí. Acusamos, decimos fulano es un ladrón, fulano es un tal. Somos muy ligeros muchas veces. Somos muy ligeros. Y yo creo que... cuando tú señalas, hay 3 dedos que te señalan a ti. 3. Así. Señalo, pero hay 3 para acá. Exacto. Bien, amigos telespectadores de República Dominicana y del exterior, acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona. Hoy nos honró con su presencia un gran dominicano, un viejo amigo, como lo es el doctor Zacarías Payano. Nunca se lo había dicho, pero se lo digo hoy en televisión. Primer reconocimiento, a mí no, al programa se le hizo, fue durante la gestión de regidor en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Se lo menciona a todo el mundo porque de 60 reconocimientos al pueblo cuestiona, ese fue el primero. Por eso lo trato a él con mucho respeto, porque tuvo la visión de, tal vez sin merecerlo nosotros, de que el pueblo cuestiona recibiera ese reconocimiento
del primer ayuntamiento de América. Simplemente cumplí con un deber de reconocer a un ciudadano distinguido de esta ciudad, Bien. que ha aportado mucho a la libertad de expresión y difusión del pensamiento en el país. Gracias del alma por habernos acompañado en el día de hoy. Usted sabe que este programa es suyo. Gracias a ti. Cuando usted lo quiera, simplemente nos llama y estará aquí sentado. Estoy hablando con toda libertad, como lo ha hecho en el día de hoy. Muchas gracias. Amigos telespectadores, República Dominicana y del exterior, acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona. Hoy nos honró con su presencia un viejo amigo, un gran dominicano, tengo autoridad y derecho para decirlo, como lo es el doctor Zacarías Payano. Ya lo fue como regidor, como abogado, como padre, como deportista. Es un hombre que nadie se ha atrevido a señalarlo en nada. Y esto es importante, que tengamos ese tipo de ciudadano en República Dominicana. No me gusta hacer este tipo de elogios, pero sin embargo tengo que hacerlo, porque la verdad hay que decirla, no para encubrirla. Será pues, hasta la próxima. Silvio Veloz estuvo con ustedes. Si usted sintonizó tarde el programa, pues búsquenos en YouTube, le pone El Pueblo Cuestiona 1969. El Pueblo Cuestiona 1969 y ahí aparecerá esta comparecencia de don Zacarías Payano. El Pueblo Cuestiona 1969, a partir del programa va el domingo a las 8 y ya a partir de las 9 está en YouTube. Será pues hasta la próxima. Silvio Veloz estuvo con ustedes.